Humanismo Digital con Joan Clotet. Uno de mis mentores, Carlas, me decía: has de evolucionar del hacer al hacer. Y eso es lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial. Hemos de ser capaces de dejar de hacer nosotros cosas, que las haga la tecnología, pero nosotros le hemos de decir cómo queremos que las haga. No decirle, hazla y me olvido. Entonces, hacer. Y es un reto, da vértigo, porque cuando pierdes el control, te da la sensación que te coges altura, es como, uy, esto no lo estoy controlando yo, no va a funcionar como a mí me quiero. Bueno, es el reto. Hay que surfear la ola es más grande, cuando las olas crecen, pues cuando caes es más duro, pero también es más divertido bajarlas. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Parece que no hay conversación en los últimos meses que no tenga alguna conexión con la omnipresente inteligencia artificial. Aquí, en Humanismo Digital, también es un tema recurrente, a pesar de que nuestro foco principal es y será siempre las personas. Pero la inteligencia artificial y la tecnología digital en general nos invitan a una excursión a un futuro a veces inquietante, a veces fascinante, en el que todas las personas podemos y debemos ser protagonistas. Para hablar sobre ello y mucho más, con una persona de amplia y experta visión, hoy conversaremos con Cristian Palau, un explorador del conocimiento y el cambio, que tras más de 20 años de carrera profesional en distintos roles cercanos a la tecnología, la estrategia, el negocio o el marketing, nos invita a surfear estas olas con decisión y ganas de aprender y compartir. Con Cristian hablamos hoy del impacto de la IA en su profesión actual, de herramientas en las que él ya delega parte de sus tareas, de autenticidad, de ética y especialmente, y creo que desde su ejemplo, a crecer y no parar de aprender y compartir conocimiento para transitar hacia el futuro con más recursos y más confianza. Os dejo con esta fascinante conversación con Cristian. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido a Humanismo Digital. Pues muchas gracias, y de hecho me hace mucha ilusión estar aquí. Es como que te invitan a ver la Champions League, pues hoy me han invitado a poder participar, ¿no? Estoy muy contento, la verdad. Eres muy amable, yo también estoy contento porque no nos conocemos hace demasiado tiempo, pero yo creo que hay personas que desde la primera vez que conectas, sea por lo que sea, por la conversación que tuvimos, que ni me acuerdo, que a lo mejor ni siquiera fue una conversación, fue un correo, pero la manera en que respondiste, la amplitud o las preguntas que me hiciste, pensé, ostras, aquí hay una persona interesante. Y luego conociéndote más, está más que confirmado. Y bueno, y el otro día también, pues a raíz de reconectar contigo en algo que publicabas en LinkedIn, pensé, no, a Cristian sí hay que invitarle y si le apetece, pues a esta conversación. Así que también agradecido de que hayas aceptado y con muchas ganas también de saber más de ti, que las personas que nos escuchan te conozcan un poco más. Uh-huh. Y esa es la propuesta. Y como sabes, bueno, aquí hay unas cuantas preguntas que tengo preparadas. Vale. La primera siempre es igual. Y es: ¿quién eres, Cristian? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bueno, voy a intentar resumirlo rápido esto. ¿Quién soy? Pues mira, yo me defino como un cincuentón, porque estoy ahí ya en la línea de los 50, pero que sigue, yo digo, surfeando las olas de la transformación digital, ¿vale? Intentando transmitir pues el conocimiento de estos más de 20 años en el mundo online a las empresas para ayudarlas a crecer. Entonces, este es quién soy yo. Rápido. Otra visión sería: soy un arquitecto frustrado, ¿vale? Ingeniero químico de formación, que luego me afinaron como profesional en el IES, y que lo que acabé descubriendo es que la verdadera química no está en la de combinar elementos de la tabla periódica, sino en combinar el talento de las personas. Y bueno, eso es lo que me ha llevado a lo largo de mi carrera, que empezó en Planeta, a finales del siglo pasado, que suena fatal esto, pero suena fuerte. Suena fuerte, pero sí, pero fue a finales del siglo pasado, en el momento que empezaba Internet, y Planeta estaba en el momento de, pues eso, en un momento de transformación de la empresa, del grupo editorial. La familia Lara estaba apostando por esta nueva tecnología que era Internet y la digitalización de su fondo cartográfico, y montó una empresa que se llama Geoplaneta,
y estábamos dedicados a coger todo lo que era el fondo cartográfico de Planeta de Agostini y convertirlo en lo que hoy sería un Google Maps. De hecho, en aquella época creamos una cosa que se llamaba eMaps y era un rutómetro, callejeros, puntos de interés. Y bueno, entré allí, ya te digo, de casualidad, porque yo era ingeniero químico y yo estaba estudiando en la universidad y realmente a mí la química me interesaba cero, sí, claro, y no sé cómo, ni me acuerdo ya, llegué allí y ahí encontré a uno de mis 3 mentores, que es Francesc Cateura, que es un geógrafo formando a un químico en internet, pero bueno, que es el que me abrió un poco el abanico del mundo online. Fue una época muy interesante hasta que llegó la crisis de las .com, pues bueno, Planeta decidió volver a los medios más tradicionales, invertir en televisión, Telecinco, radio, y la empresa cerró. Y de ahí salté a Infojobs, que lo pillé justo en sus inicios, ¿vale? Y estuve 7 años, entre que éramos 10 personas o 12, una cosa así, muy al inicio, en un despachito perdido en Cerdanyola del Vallès, y con un objetivo que era hacerle cosquillas a grupo inmenso que era Grupo Godó, que en aquel momento, pues en clasificados de empleo, estaba facturando 6.000 millones de pesetas, que hoy lo he mirado en euros, que son 36 millones de euros estaba facturando en aquel momento, y nosotros creíamos que ahí había un negocio brutal. Y bueno, la realidad es que hoy Infojobs debe estar sobre unos 80 millones de euros en facturación y Godó en clasificados de empleo no tiene nada. O sea, se les ha ido el negocio. Interesante, ¿no? Es decir, cómo un grupo de jóvenes se lo creen, montan un modelo y como una empresa súper establecida que tenía todos los recursos del mundo, estaba en la cúspide, no ve venir que por debajo hay alguien que le está labrando, ¿sabes? Le está haciendo el agujero y cuando te das cuenta es demasiado tarde. Allí conocí a mi segundo mentor, Carles Salvador, que recientemente falleció. Él era el mayor, nos llevaba como 10 años a todos y era como nuestro padre, y es el que, como decimos en Cataluña, nos ponía seny, ¿no? Porque éramos toda una banda de frikis tecnológicos que nos daba igual toda la tecnología como gran referente, y él nos hacía ayudar a entender, oye, no, detrás hay un consumidor, hay personas, chicos, hay que tocar de pies al suelo. Luego pasé a Nuntis, porque Infojobs lo compró a Nuntis, y pasé a Nuntis adjunto a presidencia del propietario David González, y luego fui director de Fotocasa durante 4 años y medio, una época muy interesante de rivalidad cuerpo a cuerpo con Idealista, pero de aquellas a la antigua usanza, ¿no? De la que nos peleábamos, pero luego nos encontrábamos en las ferias o en las conferencias y nos íbamos a tomar cervezas, ¿sabes? Duelo de caballeros, ¿no? Sí, muy bonito, o sea, muy bonito. Y todo muy basado en ver quién era el que aportaba más valor al consumidor, muy interesante. Y ahí, bueno, pues tuve la suerte de trabajar con David, y fue mi tercer mentor, ¿no? Un empresario hecho a sí mismo, que empezó en una portería. Él dice, no, en España no hay garajes, él empezó en una portería y levantó un imperio. Y una persona con una visión de negocio brutal, que me hizo ver la relevancia de los datos para la toma de decisiones, el crear buen ambiente en los equipos, que eres tan bueno como es tu equipo. Una de aquellas personas que vale la pena, si no las has entrevistado, ya te pasaré el contacto, pero es de las que vale la pena para entrevistar, ¿vale? De hecho, recientemente su empresa, Retarbor, ha sido considerada el Best Places to Work en España. Entonces, una persona muy interesante. Luego de Fotocasa vino un momento que entraron un grupo noruego, Adevinta, compró, Schibsted en aquel momento compró la empresa, y yo salí para montar mi proyecto de ser emprendedor junto a 2 socios más, Javi y Georgina, y montamos un agregador de empleo y viví todo lo que es montar una empresa. Un drama y al mismo tiempo un disfrute, ver cómo le hacíamos pivotar para hacerla evolucionar y ver cómo luego montabas equipo, lo hacías crecer y llega un momento en que vendes la empresa, y se la vendimos a Devinta, de hecho. Y me volví con David a montar un negocio de cero de análisis un venture capital básicamente, para desarrollar negocios o invertir en negocios en mercados en desarrollo. Latinoamérica, sudeste asiático, África, apasionante también, nuevas culturas, nuevas maneras de hacer, muchas horas de avión, pero divertidísimo. Y bueno, bien, todo, como yo digo, todo son etapas, ¿eh?
De ahí me salté a Andorra, al mundo del retail, que me apetecía mucho, producto físico. Yo siempre había estado en modelo de servicios. Me fui a una empresa con 40 años en el sector del retail deportivo, en un proyecto de transformación digital. 3 años súper intensos, con pandemia por en medio, que la viví allí, y donde al final volvieron a aparecer las personas. Es decir, porque la pandemia, pues nosotros nos encontramos ahí con 150 personas, básicamente los temporeros, que venían de Argentina, que no podían volver a su país, que no tenían recursos, que no tenían nada. Entonces es un tema de gestionar personas, ¿vale? Y de gestionar una crisis, comunicaciones de crisis, o sea, muy, muy, muy interesante. Y volví de Andorra y es donde nos conocemos tú y yo, en Eurofirms. Uh-huh. Un proyecto diferente, yo digo, donde la tecnología tenía un peso muy bajo y la parte humana lo era todo. ¿Y de ahí qué me llevo? Pues el equipo. Yo me encontré un equipo de marketing devastado, así lo digo, y mi labor principal durante el tiempo que estuve allí fue crear un equipo porque había talento, porque había personas muy buenas, lo único que necesitaban era que se creyesen ellas y se las dejase trabajar. Y estoy enamorado de ese equipo, de Ana, de Víctor, de Mercé, de Valeria, de todos, ¿vale? Guardo muy buen recuerdo de ellos y trabajamos mucho y nos reímos mucho. Y desde hace un año estoy con mi consultora de Brand Mixers. Es una consultoría boutique enfocada a ayudar a las empresas en procesos de transformación. Digo boutique porque es un poco como un atelier, es decir, no tenemos productos estandarizados, hacemos trajes a medida en función de la necesidad del cliente y la gracia es el acompañamiento. No llegamos, entregamos un PowerPoint y desaparecemos. Si el cliente no se involucra en el proyecto, nosotros no queremos el proyecto. O sea, porque el conocimiento está en casa del cliente. No hay ningún consultor que sepa más que tú. Un consultor te ayuda a poner en orden las ideas. ¿Vale? Y yo siempre les digo a mis clientes, en el mundo ideal no tendríamos que existir los consultores. Pero es un mal que no sabéis de sufrir, ¿vale? Y ahí estoy, ¿vale? Entonces, intento ir un poco rápido, pero es un poco extenso. Muy bien. No, hombre, no es extenso. Al final es toda una vida y además una vida muy activa, una vida en que has cambiado muchas veces en estos 20 y pico de años. Y además me gusta mucho que te expliques y lo expliques también con referencia a tus mentores, porque empezaste con tecnología sin venir de esa formación y has hecho referencia continua a mezclar conocimientos y a poner en valor a personas que han sido importantes para ti en tus diferentes etapas, ¿no? Y fíjate, contigo podríamos hablar de un montón de cosas, porque desde que te descubrí, que te sigo en redes y te digo, eres uno de mis periscopios de contenidos interesantes sí o sí, por lo tanto recomiendo a quien nos escuche que haga lo mismo que yo. Y podríamos hablar de un montón de cosas, pero vamos a abrir el melón que ahora mismo está en todos los debates, no importa que hablemos de filosofía que de gastronomía, que es la omnipresente inteligencia artificial, ¿no? Que está presente en todos los campos. Y yo quiero preguntarte, en tu opinión, ¿qué tiene de artificial la inteligencia y cuánto tiene de espejo de todos nosotros, los seres humanos? Bueno, es buena pregunta, ¿no? Yo diría, lo primero que nos tendríamos que preguntar es si es realmente inteligente. Artificial lo es, pero inteligente. Entonces yo cuando esto siempre me voy a la RAE. ¿Cómo define la RAE la inteligencia, no? Y te dice capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, habilidad, destreza y experiencia. Y ya te digo que la inteligencia artificial no cumple todos estos requerimientos a día de hoy, ¿vale? Cumple algunos, ¿vale? Sabe resolver problemas, ¿vale? Sí y solo sí está entrenada para ello, ¿vale? Un ser humano ante un problema pues es creativo. La inteligencia artificial, si no está entrenada, te dice I'm sorry, sigue buscando, ¿vale? Tiene habilidad y destreza para realizar ciertas actividades, pero hemos de entender que la inteligencia artificial no está entendiendo lo que hace. Es un algoritmo, une puntos, ¿vale? No adquiere experiencia. De hecho, hay un par de elementos que le pasan a la inteligencia artificial. No sé si habrás oído, la inteligencia artificial sufre alucinaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como máquina está entrenada para dar siempre respuesta, ¿vale? No, el humano dice no, las máquinas no dicen no de norma. Entonces, en su afán de dar respuesta, combina cosas y como no entiende lo que está combinando, dice, bueno, pues esto y esto me suena que sí, pum, estadísticamente me da probabilidad, alucinaciones. Y la otra cosa que tiene es que tiene una cualidad que es humana, pero no está hecha expresamente, que es vaga. Es decir, se cansa de contestarte lo mismo.
Y esto es un tema que aún no han resuelto, ¿vale? Las alucinaciones las están trabajando, pero la vaguería no la saben. Y esto, si estás usando herramientas de inteligencia artificial, dirás, oh, ayer le pregunté esto y me lo contestó, antes de ayer también. Hoy se lo pregunto y me dice que no sabe nada. Básicamente se ha cansado de contestarte eso. ¿Por qué? Pues aún no se sabe, ¿vale? Y luego no tiene conocimiento propio, tiene el conocimiento que nosotros le demos. Y eso también es un gran problema, ¿eh? Los sets de entreno, la información de calidad que está disponible a día de hoy online es limitada. De hecho, hay estudios que hablan que para el año 2026, lo que es información pública de calidad, para entrenar los diferentes Large Language Models, o sea, los sets de entreno, se habrá agotado. O sea, va más rápido de lo que nosotros generamos contenido, ¿vale? Y se ha demostrado que intentarla entrenar con contenido generado por ella misma, pues estás pervirtiendo el sistema, no funciona. Entonces, bueno, pues está todo el mundo buscando, por eso están saliendo que si OpenAI llega a un acuerdo con Axel Springer o con El País o con Le Monde para tener acceso a sus fuentes de contenido, todo el mundo se está buscando la vida para seguirla nutriendo, ¿vale? ¿Evolucionará? Sí, evolucionará, y se está empezando a hablar de la denominada superinteligencia. Inteligencia, pero ya estamos con la superinteligencia, que sobre el año 2030, que esta sí que será capaz de tener aprendizaje, que podrá generar conocimiento propio. Bueno, hemos de verlo, ¿no? Porque para que algo sea inteligente tiene que cumplir 5 dimensiones. Capacidad de aprendizaje, capacidad de razonamiento, resolución de problemas, comprensión y adaptabilidad. Y la I patina en la comprensión de contexto, ahí patina, y en tener sentido común, ¿vale? No es creativa, aunque genere cosas, no es creativa, está carente de creatividad y de pensamiento creativo. Es creativa porque nosotros le damos un prompt, una instrucción de que haga algo, pero ella de per se no es creativa. No tiene empatía, cero, es una máquina, tiene cero comprensión emocional, o sea, las personas, 33, así de claro, ¿vale? No tiene conciencia ni autoconciencia, no se entiende a ella misma ni al entorno, ¿vale? Una de las primeras cosas que una persona tiene que hacer es entenderse a ella misma y luego entender el entorno que se mueve. Pues la máquina, esto no. Y su aprendizaje continuado, como te decía, pues depende de nuestros sets de entreno por el momento. Y por último, y no menos importante, es que no tiene ética. La ética, esto es un tema que parece trivial, ¿no? Pero no tiene ética. Tiene la ética de quien la ha entrenado o de quienes la han entrenado, que nosotros como usuarios no lo sabemos, pero nos sometemos a ello. Entonces, esto de que inteligencia artificial, yo digo artificial, y inteligencia la pongo siempre entre comillas. Muy bien, muy bien. Muy prudente, muy prudente. Y además, claro, en el último año y pico, pues de alguna manera el avance tan rápido hace que también tanto las expectativas como nuestro nivel de asombro, es bueno que esa visión también de decir, oye, lo que no es, lo que no hace y lo que seguramente no hará nunca, ¿no? Aunque bueno, siempre hay que ser prudentes en esto porque nunca sabemos, ¿no? Nunca sabemos. Evolucionará, seguro, y hará cosas. Hay una serie de elementos de lo que se conoce la inteligencia que son muy humanos. Empatía, comprensión, conciencia y autoconciencia, ética. Esto es difícil que lo tenga. Lo puede simular quizá, ¿no? O nos lo puede parecer al conversar con ella, pero... Sí, te puede dar la sensación de que tiene algo, pero cuando tú rascas, ves que no lo tiene, ¿vale? ¿Qué pasará cuando hablemos de superinteligencia, que es capacidad de generar conocimiento y de aprender y de guardar experiencias? No lo sé. Porque entonces, claro, en base a las experiencias ella tendrá una ética de, oye, pues esto está bien, esto está mal, y, ¿sabes? Como la película, en el momento que las máquinas tomen el control, ¿qué pasará? ¿No? Pues, de hecho, hay un vídeo que corre por internet, ¿no? Que se le pregunta a un humanoide en una conferencia, ¿no? Le pregunta, oye, ¿cuál es el riesgo más importante de la inteligencia artificial? Y el humanoide le responde, que vosotros perdáis el control de él. Entonces, la máquina mismo te lo dice, ¿no? Dice, bueno, ojito, ¿vale? Ojo con nosotros, bueno, ¿no? Sí, es interesante. Muy bien. Muy bien. Fíjate, vamos a intentar aterrizar esto porque, claro, hablamos de algo que es muy potente, muy sofisticado, que genera como mínimo respeto
nos dediquemos a lo que nos dediquemos, y me gustaría aterrizarlo a tu profesión. Has hecho muchas cosas, y yo te tengo ahora pues como un gran experto en marketing, en transformación digital, también en talento, que es donde nos conocimos. Digamos, como consultor ahora desde tu empresa, ¿cómo ha afectado? ¿Haces cosas distintas desde hace un par de años que tenemos un poco más, está más accesible todo este conjunto de herramientas en inteligencia generativa? Si puedes dar incluso ejemplos concretos, es decir, cosas que haces diferente, con qué tipo de herramientas. Sí, ningún problema. Mira, yo te diría que hay que hablar de, a ver, hablamos de inteligencia artificial y la que ahora todo el mundo habla es inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Inteligencia artificial lleva muchos años entre nosotros, ¿vale? Machine learning, deep learning es inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que ahora de golpe nos han puesto unas interfaces de usuario, gente como nosotros, ¿sabes? Nivel P3, ¿sabes? No sabemos programar, nos ponemos delante y hacemos maravillas. Y esto no lo teníamos hasta ahora. Y generamos inteligencia artificial generativa, que es la que nos ha dado el gran boom, ¿vale? Pero inteligencia artificial, pues se llevaba trabajando con ella desde los años 60, ¿vale? De hecho, nosotros, con nuestro proyecto, con Job is Job, cuando lo pivotamos a herramientas de Business Intelligence para el sector de la gestión de talento, pues tuvimos que apostar fuertemente por el Machine Learning y el Deep Learning para crear un diccionario de skills que ayudase a normalizar e interpretar, pues eso, los más de 100 millones de ofertas que procesábamos, ¿vale? Porque todo el mundo dice programador Java, ¿vale? ¿Y qué es un programador Java? ¿Y es lo mismo para ti que para mí? ¿Y es lo mismo en la India que en Estados Unidos? Bueno, pues ahí necesitas procesar muchos volúmenes de datos, Machine Learning y Deep Learning, ¿vale? Luego, inteligencia artificial conversacional, otro tipo de inteligencia. Tú y yo y los oyentes, hace años que la llevamos en el bolsillo. Tenemos una cosa que se llama Siri, que se llama Alexa, que se llama Go, y eso es inteligencia artificial conversacional. ¿Vale? Y está en nuestro bolsillo. Ahora, llega la generativa, ¿vale? Y esto entonces, yo te diría, en mi día a día, pues la he ido incorporando paulatinamente en ciertas funciones, ¿no? Pues me ayuda a estructurar documentos, correos, a hacer resúmenes de documentos, a resumir videoconferencias. Pues en vez de grabarla, pues me hace el resumen, me ayuda a crear imágenes para presentaciones, para post, a veces me ayuda a analizar datos, me ayuda a inspirarme con ideas, cocina, para ropa, para libros, o tareas farragosas, editar fotos, vídeos, creaciones de piezas de audio, ¿vale? Entonces, bueno, me ayuda, no ha eliminado mi acción humana, pero ayuda a focalizar el tiempo, que al final es un recurso limitado, en las cosas que creo que puedo aportar más valor, y las cosas más mecánicas, pues se las dejo que me las haga, ¿vale? Entonces, herramientas, bueno, pues evidentemente asistentes, ChatGPT, empecé usando el free y ya desde hace unos meses tengo el 4, ¿vale? Básicamente por los chats, por los GPTs que los usuarios crean, ¿vale? Es decir, hay una comunidad de gente creando y hay algunos muy interesantes, ¿vale? Aparte de que es más actualizado, tiene conexión a internet y tal, y bueno. Pero también uso Gemini, el XBART, el de Google, para contrastar a veces cómo contesta uno, cómo contesta otro, o Perplexity, que lo que hace es mezclar los dos en las respuestas. Luego, en creación de imágenes, pues DALL-E, ¿vale? Que es de OpenAI, que puedes acceder por Bing, vía Copilot, pero también desde ChatGPT. Midjourney, parece que Midjourney es un poquito más denso, es más potente, pero es más denso. Aquí hay muchos, ImageArt, luego para crear vídeos cortos, Runway, ML, para crear clonación de voz, Play.ht uso, para creación de música, canciones, simplemente le haces un prompt, Suno. De hecho, te he creado una y luego te la enviaré, ¿vale? Muy bien. Muy tontita, pero fácilmente creas cosas, ¿vale? Evidentemente no eres un músico, no eres un videoartista, no eres un diseñador, pero para depende qué usos commodity, sí que los haces. Es decir, yo sí, por ejemplo, pues Getty Images y vendo fotos, estaría asustadito, ¿vale? Porque sí, yo iré a comprar la foto y pagaré $500 por una foto el día que realmente quiero una foto por algo muy concreto, pero para mis PowerPoints, ¿qué quieres que te diga? Con los prompts me espabilo. Ojo, que llevan tiempo hacer los prompts, pero bueno, lo haces. Luego, para edición, pues evidentemente en Photoshop utilizo todo lo que es la función de IA
para las fotos aquellas más que te han quedado más raritas y les pasas la inteligencia artificial. En Canva ya lo tienes integrado pues para ediciones simples, eliminar fondos y este tipo de cosas lo usas. O CapCut para introducir subtítulos en vídeos, súper rápido. Tienes Tomé para hacer PowerPoints súper rápidos, te los monta él en base a prompts. Para las reuniones que te decía, los resúmenes, uso TLDB, ¿vale? Grabamos como ahora podemos estar grabando y automáticamente luego me haría un resumen y me haría los next points, los puntos más relevantes y acciones a realizar en función de y asignadas, ¿vale? Cosas más técnicas de marketing, por ejemplo, Attention Insights es muy chulo para todo lo que hacíamos antes de eye tracking y click tracking, ¿vale? Análisis de dónde la gente mira una pantalla, o incluso un escaparate, un lineal o un póster, le subes la foto y con inteligencia artificial te hace el mapa de calor de atención, cosa que antes era farragoso de hacer. Y luego ya más para inspiración, si te gusta la cocina, pues tienes una que se llama Chef GPT. Y es chula porque le dices lo que hay en la nevera, le pones tus restricciones y automáticamente te sugiere recetas. Y si te faltan ingredientes, te dice si te hace la compra él y directamente compra. Y en Amazon y te lo envían a casa. Entonces es genial. Y para formación Learning Studio, lo que te genera Learning Studio son píldoras formativas. Le pones un concepto, quiero saber de social media, nivel avanzado, y te hace una píldora de 6 minutos. Son como pequeñas píldoras con un pequeño test al final y tal. Está bien. ¿Vale? Así que seguro que me dejo alguna más de las que uso, pero básicamente son estas. Yo creo de todas maneras que el futuro no es que haya tantas, porque a día de hoy se calcula que hay unas 9.000, 10.000 aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Es una locura, ¿vale? Cada día salen nuevas, sino que se va a acabar convirtiendo en una tecnología invisible. La vamos a tener embedida en aquellas grandes aplicaciones que usamos. El ejemplo es Photoshop. Ahora en Photoshop es una función que le dices, cuando le estás diciendo la foto gana definición, tienes una opción que es aplica inteligencia artificial. En el futuro no le dirás eso, lo hará. ¿Vale? Ahora está en modo test, con lo cual juegas tú con ella y falla bastante. Si te pasas, te convierte una cara natural en un cómic, prácticamente. Entonces, así, cuidado. Pero eso va a pasar, porque es imposible que gestionemos 10.000 aplicaciones. Es que es una locura, ¿vale? Bueno, muy interesante y además, fíjate, creo que hay que poner en valor, tú tienes un carácter más explorador, te dedicas a una profesión cercana al marketing digital que de manera natural también es más proactiva en uso de herramientas, pero creo que hay algo que tenemos que hacer todos, sea cual sea el trabajo, que es probar, utilizar, ver cómo delegar en tecnología y ver dónde están sus limitaciones. Intentaremos también todo lo que has mencionado ponerlo en las notas del podcast para que quien le haya interesado lo que hayas dicho pues lo pueda también testear. Y mira, déjame preguntarte, Cristian, ahora hemos hablado un poco de lo que está ocurriendo, hemos hablado también de cómo lo utilizas tú, y ahora te pediría a alguien que se dedique a algo parecido a lo tuyo, ¿qué crees que un profesional o una profesional del marketing, teniendo en cuenta toda esta capacidad tecnológica y no solamente esto, podría hacer ahora más, o debería hacer ahora más, debería hacer mejor, o debería dejar de hacer, a lo mejor en favor de una inteligencia artificial? Es otro melón, otro tema candente, ¿no? Te diría que no solo afecta al marketing, yo creo que todo el mundo en todas las profesiones está igual y está con dos preguntas. ¿Cómo la inteligencia artificial afectará a mi día a día? Y está en peligro mi puesto de trabajo. Esto es el rum que hay ahí todo el día, ¿no? Entonces, te diría, esto no es nuevo. O sea, cada vez que se ha introducido una nueva tecnología disruptiva en la sociedad, ha habido un impacto en el sector laboral, ¿vale? Y nos podemos remontar a la introducción de la máquina de vapor, ¿vale? Hay destrucción o transformación de puestos de trabajo y al mismo tiempo se generan nuevos. Y los datos históricos, cuando te miras las series históricas, ves que el neto normalmente, por general, es positivo, es decir, se generan más puestos de trabajo. Ahora, claro, no quiere decir que tu puesto de trabajo actual siga funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, pues implica que hay que estar surfeando la ola de forma constante, ¿vale? Habrá más olas y cada vez son más altas las olas. Entonces, hay que estar ahí, ¿vale? Hay que estar constantemente aprendiendo, constantemente formándose, constantemente reciclándose, ¿vale? Reskilling, upskilling, ¿vale? Que les encanta decir a los americanos, pero de forma constante. De hecho, a ti te escuché una frase que me la he hecho mía,
y me gustó mucho, que es: no podemos pretender que 4 años de estudios definan nuestros 50 años de carrera profesional. Y esto está a día de hoy encima de la mesa. Es así, ¿vale? El sistema educativo sigue funcionando igual. Es decir, niños con 15, 16 años, enfocaros ya 4 años, de aquí seréis profesionales. Hombre, pues igual sí, el que haya estudiado medicina pues va para médico y ahí seguirá, y es difícil que haya cambios, cambiarán tecnologías y tal. Pero muchas profesiones, esto es una montaña rusa, señores. O sea, entonces, el concepto es que las organizaciones requieren ahora de talento, creo que se llama talento en forma de T en vez de talento en forma de I, ¿no? El talento en forma de I era el profesional focalizado solo en un tema, súper bueno, solo ese tema. Bueno, y ahí hay mucha técnica, ¿vale? La técnica la va a coger la tecnología, es una cuestión de tiempo, la va cogiendo. Ahora, si tú eres un profesional en forma de T, tienes una profundidad de conocimiento en algunas áreas, pero tienes una visión transversal, tus probabilidades de empleabilidad se disparan exponencialmente. Y tu aportación de valor, porque si tú entiendes el razonamiento del financiero, del de operaciones, del de tecnología, del de marketing, del de comunicación, ¿no?, y luego lo aplicas a tu área, la propuesta de valor que ofreces es mucho más bestia. Si no, eres un muy buen técnico, no pasa nada. Pero ojito, que esa tecnicidad, la tecnología no sea capaz de hacerla, ¿vale? Entonces, ese es el punto donde yo les diría que hay que evolucionar. Entonces, a un profesional de marketing, ten visión amplia del entorno en el que te mueves, ¿vale? El marketing no es el departamento de marketing, el marketing es la empresa, ¿vale? Ten hambre de conocimiento. Si no tienes conocimiento, apagamos y nos vamos, ¿vale? Dedica tiempo a lo que yo digo, el pre y post, ¿vale? De los proyectos. El durante se automatizará, ¿vale? Es decir, crear una imagen se automatizará, pero ¿qué imagen? Bueno, pensémosla. ¿Qué? ¿Cómo le decimos a la maquinita que nos la haga? Y luego analizar. ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿El cliente interno o los usuarios les ha gustado? ¿Han interaccionado con ella? Eso es difícil de automatizar. Ahí necesitas contextualizar y necesitas interpretar. Y la interpretación necesitas skills, necesitas aptitudes y necesitas experiencia. Y de momento, como te decía al principio, la inteligencia artificial falla en estas cosas. Entonces, tenéis ahí un nicho, aprovéchalo, ¿vale? Entonces, uno de mis mentores, Carlas, me decía: has de evolucionar del hacer al hacer. Y eso es lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial. Hemos de ser capaces de dejar de hacer nosotros cosas, que las haga la tecnología, pero nosotros le hemos de decir cómo queremos que las haga. No decirle, hazla y me olvido. Entonces, hacer. Y es un reto, da vértigo, porque cuando pierdes el control, te da la sensación que te coges altura, es como, uy, esto no lo estoy controlando yo, no va a funcionar como a mí me quiero. Bueno, es el reto. Hay que surfear la ola es más grande, ¿eh? Cuando las olas crecen, pues cuando caes es más duro, pero también es más divertido bajarlas. No, y además tenemos todo un arsenal, digamos, de herramientas, y solamente escuchándote ya has dado unas cuantas claves de habilidades singularmente humanas que combinadas marcan la diferencia. Es verdad que a lo mejor con perspectiva histórica, como decías, cuando hemos visto estas olas en el pasado, es más difícil ver esto en el momento en el que estamos y con el trabajo que tenemos, pero si cogemos un poco de perspectiva, pues vemos que la capacidad de entender el contexto, de poner en valor aquello en lo que ya somos buenos, de integrar capacidades, además con un montón de herramientas cada vez superior, pues parece una situación bastante mejor que no hubiera en otras épocas, ¿no? Sí, no sé si lo has visto, ¿no? Corre por internet una foto, creo que debían ser los años 60, cuando se introdujeron las calculadoras. Y hubo manifestación de profesores de matemáticas en las calles de Estados Unidos diciendo que iban a desaparecer de su trabajo. Claro. ¿Han desaparecido los profes de mates? No. Claro. No. Lo mismo pasó con los contables, cuando introdujeron los ordenadores. Ahora hay más contables que antes, pero hacen cosas diferentes. O sea, tú como contable no me aportas valor haciendo tú el asiento. Lo que me importa el valor es interpretando el asiento o a mi balance, o si mi cash flow. Hemos de evolucionar y hemos de querer evolucionar. Pero es muy importante, como persona hemos de querer evolucionar. Y eso a veces nos cuesta, nos apalancamos y nos cuesta. Y también, Cristian, quizás un tema de mirada también, ¿no? Porque cuando vienen este tipo de cambios,
pues intentamos proteger, ¿no? Y vemos primero lo que podríamos perder y nos cuesta más ver lo que podríamos ganar, porque al final nadie vende su silla diciendo, no, yo no soy necesario, esto lo hacéis, no. Pero sí que es verdad, una actitud, una mirada más posibilitadora y ver qué podría hacer mejor con esto que está llegando, pues también nos hace ver sus limitaciones antes, nos hace profesionales, digamos, más actualizados, más competitivos. Hay un tema de actitud también, no sé si llamarle valentía o no sé, es una suma de curiosidad, de valentía, pero que va en favor realmente de la evolución que tú decías, ¿no? El surfear. La ola puede dar miedo, pero si no nos mojamos y no nos subimos a la tabla, pues no es la mejor situación, ¿no? Esperar nunca es la mejor situación, ¿no? No, y te diría, hemos hablado mucho de las personas, del trabajador, ¿no? De nosotros. Hay una responsabilidad de las organizaciones, ¿eh? También, Sí. Ujú. porque existe esa tendencia de pondremos tecnología y nos ahorraremos salarios. Esto a la cuenta de resultados le sienta fantástico. Y estoy cansado de leer titulares de empresa X, empresa Y, introducirá la inteligencia artificial y reducirá no sé cuántos puestos de trabajo. Vamos a ver, señores. Usted se está cargando talento, usted se está cargando conocimiento. ¿Seguro que ese conocimiento y talento no tiene cabida en su organización? ¿Está dispuesto a perderlo? Vamos, yo si fuese el competidor de esa empresa diría, vamos, tal como vayan saliendo, vayan pasando hacia mi casa. Sí. ¿Vale? Totalmente. Ya veremos si me caben todos o no, ¿vale? Y puedo darles cabida, porque las empresas también son limitadas. Pero esto no va de cambiar personas por máquinas. Es que, y aún en las organizaciones se oye demasiado eso. Chicos, no, esto va de personas que gracias a la tecnología hacen mejor su trabajo. Totalmente. Totalmente. Y además hay un tema de reputación, que las empresas que tengan una visión un poco más miope, pues sus clientes también se lo harán pagar. Es decir, si las empresas no cuidan a sus personas, a sus colaboradores, pues también los clientes tenemos nuestra capacidad de influencia como clientes, pacientes, votantes. Así que, bueno, ser también conscientes de que tenemos capacidad de influir. Mira, déjame abrir un melón ahora. Has hablado antes, entre muchas cosas interesantes, de este tipo de herramientas que nos permiten, pues, clonar voces, clonar imágenes, sintetizar. Y esto me lleva a reflexionar sobre lo que podemos o tenemos que hacer para distinguir qué es auténtico. Cuando estamos leyendo o estamos viendo imágenes o esas canciones que has dicho que has compuesto con apoyo de la IA, ¿qué podemos hacer para distinguir lo que es auténtico? ¿Qué es auténtico hoy en día? Vale, pues como buen consultor te lo devuelvo con otra pregunta. ¿Nos importa saber que ese contenido es verdadero o falso? ¿Te importa? Porque si no te importa, se ha acabado la discusión, ¿vale? Y como sociedad, tendemos a una sociedad, o estamos yendo a una sociedad, que no digo que sea buena, pero es la que tenemos, que se lo come todo, ¿vale? Dame más, es como una trituradora de contenido, ¿vale? Entonces, no procesamos, y ahí está donde está el riesgo, ¿vale? En nosotros mismos como personas. Si nosotros como personas no nos interesa esa diferencia entre verdadero y falso, no hay debate. Tú y yo lo podemos tener, ¿vale? Tomándonos un café y decir, es que esto no puede ser. Pero sales a la calle y bueno, debemos ser los dos bichos raros que existen, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, las organizaciones nos aprovechamos de esto, de este consumidor trituradora, ¿vale? Las estrategias de clickbaiting que hacen todos los medios de comunicación con contenidos falsos. O sea, el clickbaiting, ¿no? Creo titulares de esos de muy atractivos, noticias falsas, para acabar que el usuario clique y le acabemos sirviendo páginas con publicidad. Campañas de publicidad basadas en la falsedad, como la última de Multiópticas, no sé si que me parecía tremenda. La campaña era paseadores de niños. Sí, ¿vale? Sí. Y involucraron a influencers y básicamente era una campaña de gente que salía a pasear a los niños como quien pasea perros. Es que digo, es que ¿a quién se le ha ocurrido eso ya? Simplemente para decirnos, sin ningún dato, que nosotros como padres lo estamos haciendo mal porque hay muchos niños en España que no salen de casa más de 35 minutos. Digo, muchos. Y también hay muchos pelirrojos y rubios. Ponme datos. O sea, chicos, puedes ir por ahí, pero nos lo comemos. O sea, todo el mundo, y yo siguiendo un poco el mundo del marketing, ves mucha gente que, ¡qué gran campaña! ¡Qué viral! Viral, a mí, cruz y raya. Yo no voy a comprar unas gafas en Multiópticas en mi vida ya. O sea, una empresa que lo que busque es el ruido por el ruido no me interesa. ¿Vale? O lo que se llama ahora el fake out of home. Es decir, todo lo que es esto, publicidad exterior de esta que habrás visto vídeos de zapatillas volando, la tónica en Madrid, ¿sabes? El anuncio aquel de Schweppes. Sí. Eso es fake.
todo es fake, ¿vale? Publicidad fake, y nos lo están vendiendo como la nueva era de la publicidad exterior, y nosotros nos lo comemos todos, ¿vale? Y decimos, oh, qué chulo, ¿vale? Hay aplicaciones como Zeop que te permite, pues yo puedo simular cualquier conversación en redes sociales que haya tenido contigo. Y la publico luego y ya está. Porque dice contigo que me dé la gana, ¿eh? O sea, y es muy difícil, ¿eh? Saber si es fake, o sea, porque es una captura de pantalla. Pero de momento ahí está, el ruido ya está hecho, ¿vale? Entonces, se puede introducir regulación, normativa, se pueden poner requerimientos, que las imágenes vayan marcadas. Esto se está empezando a hacer, ¿vale? Pero al final todo acaba en manos de nosotros como consumidores. Hay algunos creadores de contenido que lo que han empezado a usar es una aplicación que se llama Nightshade. Esta es una aplicación que lo que hace es envenenar tu contenido. Le insufla, llamémosle, para entenderlo todos, como un código, ¿vale? A tu contenido, a tu foto, a tu texto. Entonces, cuando lo coge la inteligencia artificial para procesarlo, pervierte a la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial coge aquello, parece que es una foto de un perrito, ¿no? Y tú le has insuflado el virus a eso. Entonces la inteligencia artificial de esa foto de un perrito acaba pintando un gato, ¿vale? Para proteger derechos de autor, ¿vale? Van a salir cosas, pero al final volvemos a lo mismo. Si a mí como consumidor me da igual y lo que yo quiero es devorar contenido, no hay debate, ¿no? Entonces, como digo, se pilla antes un mentiroso que a un cojo, pero hemos de querer pillar al mentiroso. Y no, un mundo de mentirosos. Con lo cual también nos emplazas a desarrollar una habilidad muy humana, que es el espíritu crítico, y cuestionarnos si aquello tiene sentido, cuestionar las fuentes, cuestionar lo que lo que nos, o sea, cruzar con otras miradas también para ver si realmente entienden lo mismo de la misma información, ¿no? O sea, entrenarnos en, no sé si en desconfiar, pero en no confiar por defecto en algunas cosas, ¿no? Bueno, se habla de que el superconsumidor, ¿no? El que somos ahora, ¿no? Una de sus características es que es súper desconfiado porque está súper informado. Súper informado no quiere decir bien informado. Recibe muchos inputs y eso le genera una desconfianza. Yo estoy contigo, o sea, mirada crítica desde la constructividad, ¿vale? Es decir, no la crítica dura porque sí. Lo que pasa es que como sociedad aceptamos muy mal la crítica, ¿eh? Pero muy mal, o sea, aunque sea constructiva, no nos gusta que nos digan las cosas. Entonces, es duro eso. Entonces, el consumidor no se preocupa, dice, va, tú dámelo, yo lo consumo, qué chulo, qué guay, qué bonito, bum, bum, bum. Y las marcas jugamos a eso. Y volvemos a lo mismo que me decías antes. Las marcas que no cuidan a las personas, bueno, las marcas que primero no cuiden a sus trabajadores, las marcas que no cuiden a sus consumidores y los estén toreando, lo acabarán sufriendo y lo acabarán pagando. Cuestión de tiempo. Ahora es muy bonito, pero ya veremos qué pasa. Sí, y además todo parece fácil, rápido, barato, es decir, todo se amplifica, lo digital también es velocidad, y realmente cuando, como dices tú, al final las cosas caen por su peso y igual que crece, desaparece, eso podría desaparecer, ¿no? Muy bien, Cristian, te dejo algunas preguntas más, pero te voy a pedir, y me duele, ¿eh? Porque me encanta escucharte. Sí, pero te voy a hacer algunas por una cuestión de tiempo también. Y tiene que ver la primera con algo que has dicho antes has mencionado rápidamente, que tiene que ver con la ética. Y es qué papel juega la ética cuando mezclamos esos dos conceptos, inteligencia artificial y ética, y cuál debemos jugar nosotros como profesionales, como usuarios. Es decir, cuando mezclamos esas dos palabras, ¿a qué te interpela a ti como profesional persona? A ver, ética y moralidad para mí lo son todo, ¿vale? Es decir, en mi vida, personas sin ética o relacionarme con personas sin ética, no quiere decir que se comparta su ética, pero ha de haber una ética allí, no va bien, ¿vale? Con lo cual, ha de haber ética en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque genera contenido, ¿vale? Y esto me viene a la regulación que hemos tenido hasta ahora es una regulación muy racional de la gestión de datos, porque era muy basada en uso, conservación, distribución, pero que ahora estamos en un estadio nuevo, porque estamos ante una tecnología que genera contenido. No lo teníamos esto. Entonces, claro, genera contenido, y este contenido puede ser bueno, malo, malicioso, puede caer bien, puede tener sesgos. Entonces, aquí se está empezando a trabajar. La Unión Europea está intentando modificar su reglamento de protección de datos. Van lentos. Acaban de presentar un borrador, pero ahora lo han de trabajar 2 años más, llevan 4 años en ello.
¿Qué nos dice, y para resumirte, porque me lo salto un poquito, ¿pero qué nos dice la Unión Europea que ha de cumplir a nivel ético la inteligencia artificial? Uno, ha de tener acción y supervisión humana. Con lo cual eso de la superinteligencia a la Unión Europea ya le chirrea. Solidez técnica y de seguridad. Obvio. Gestión de privacidad y datos. Transparencia. Y este es interesante, porque en transparencia, cuando entramos en el detalle, la Unión Europea quiere exigir a los proveedores de inteligencia artificial que desvelen el funcionamiento de su algoritmo. Claro, esto es como la fórmula de la Coca-Cola. Cada fórmula del algoritmo, datos empleados, importancia de los parámetros, calidad, perfilados, valores de precisión, supervisión humana que ha habido, auditorías. Esto no se lo van a dar en su vida, ¿vale? Pero esto es lo que dice la Unión Europea. Uh-huh. Luego, evidentemente, ha de ser diversa, no discriminatoria y ha de haber equidad. Ha de generar bienestar social y ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ambiental sí, porque, ojo, la inteligencia artificial es un alto consumidor de recursos naturales. Uh-huh. La inteligencia artificial consume electricidad y consume agua a mansalva, o sea, sostenible no lo es, ¿vale? Uh-huh. Y luego ha de rendir cuentas. Eso de que son una caja negra se ha acabado. Eso es lo que tiene la Unión Europea encima de la mesa. ¿Qué pasará dentro de 2 años? Es decir, 4 años para sacar una propuesta de ley que ha de pasar por el Parlamento Europeo y luego bajar a los países. 4 años en una tecnología con la inteligencia artificial es media vida. Yo qué sé lo que va a pasar, ¿vale? En paralelo, ¿hay cosas que se mueven? Sí. Por ejemplo, recientemente, este mes de marzo, el gobierno del Reino Unido, a través de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha presentado un informe enfocado al uso de la inteligencia artificial en los procesos de atracción de talento. Uh-huh. ¿Vale? Han analizado riesgos y dan recomendaciones a las empresas. De momento son recomendaciones, ¿vale? Pero que pueden evolucionar a ley. ¿Vale? Entonces, Reino Unido ya se ha movido. Es el primer país del mundo que en gestión del talento usando inteligencia artificial ha sacado un informe. En el sector de la automoción, recientemente, ante el auge de los vehículos autónomos, se promulgó un decreto en el que se hablaba de que en caso de accidente, hasta ahora los responsables pues, son los conductores. En coches autónomos no. Se involucra al fabricante del vehículo también. Uh-huh. Dios, esto es... Para los fabricantes de coches es... ¿Pero qué marrón es esto? No, yo fabrico coches, ¿vale? Y aquí os recomiendo que a los oyentes que probéis un experimento del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que se llama la máquina de la moralidad, Moral Machine. Ya lleva años funcionando. Y funciona con el tema de la ética y nos pone situaciones en las que un coche autónomo lo tendríamos que darle nosotros instrucciones para que en el futuro actúe. Y nos pone situaciones de, pues... ¿A quién atropella? Imagina, ¿no? Sí, imagina si chocamos contra la pared morimos todos, si esquivamos la pared atropellamos a los que pasan por el paso de cebra. Y te va cambiando los del paso de cebra. Ahora son niños, ahora son abuelitas, ahora a veces no mueren todos los del coche. Entonces, yo he visto estadísticas, tema curioso, es decir, la gente prefiere antes atropellar a un ladrón que a un perro. Uh-huh. Hay cambio de actitud en si los que están cruzando el paso de peatones son una abuelita o unos bebés. Esto es como la gente nosotros pensamos. Imaginemos que cualquiera de estos que está pensando fuesen programadores de estos coches. Y los que iremos dentro del coche somos nosotros. Los que viviremos con el trauma de haber atropellado a la abuelita o al ladrón seremos nosotros. Entonces, ostras, esto da miedo, ¿eh? O sea, me haces pensar en Recuerdo que hicieron una campaña de tráfico de hace unos años bastante impactante. No sé si era a nivel nacional o era aquí solamente en Cataluña, que ponían a una serie de personas en una sala de cine, que estaban ellos solos, y hablaban del éxito de la campaña de aquel año. Ha habido solamente un accidente. Me acuerdo de esto. Y decías, y además estaban contentos, como diciendo, oye, pues fantástico. Y dice, no, pero estas 2 personas eran tus hijos o eran tu madre. Y entonces, claro, la perspectiva cambia radicalmente, ¿no? Con lo cual, eso también es, cuando tienes realmente que tomar una decisión, te das cuenta que con cosas que aparentemente, como tú la que planteas ese ejercicio, cuando te pones y tienes que tomar la decisión, hay muchas consideraciones que tienen que ver con quiénes somos, muchas, que tiene que tomar una máquina en nanosegundos, supuestamente, ¿no? Bueno, esto es muy humano. En el coche, el asiento que está al lado del conductor se llama el asiento de la muerte. Pero por un tema muy simple. Nosotros, como humanos, al volante, por norma, ante un peligro, lo que hacemos es alejarnos del peligro. Y cuando tú te alejas del peligro, ¿qué haces? Expones a tu acompañante. Entonces, ¿la máquina funcionará igual? ¿No funcionará igual? O cuando nos opere un humanoide, ¿qué pasará? O sea, un ginecólogo que tiene por criterio que primero es la madre antes que el bebé que nace. ¿La máquina actuará igual?
Y si las responsabilidades, y si pasa algo, ¿a quién responsabilizamos? ¿Al fabricante del ordenador? ¿Al hospital? ¿Al médico que lo estaba supervisando? Esto se nos puede ir mucho de las manos. Entonces, bueno, yo te diría ahora, sacando este caso tremendismo, ¿no? Diría, a cualquier organización que está planteándose introducir de forma seria la inteligencia artificial en sus procesos, sí o sí ha de definir un reglamento de uso y de buenas prácticas y realizar formaciones. ¿Vale? No solo funcionales, sino del impacto derivado del uso. ¿Vale? Porque tú o yo podemos ser directivos de una empresa y tú y yo podemos estar usando ChatGPT a título personal y haciendo resúmenes o compartiendo cosas. ¿Quién dice que ese documento de la empresa que hemos subido a ChatGPT, OpenAI, no lo va a usar? ¿No? La empresa no, pero nosotros lo hemos usado. Entonces, todo esto se ha de normalizar porque es una locura. Bueno, y de hecho creo que la parte buena es que trae sobre la mesa ese debate abierto que a veces, básicamente porque confiamos en las personas, damos por asumidas demasiadas cosas. Cuando hemos de mecanizarlo, hasta lo más simple, pues ponemos escenarios, debatimos, regulamos y de entrada, como decías tú, en algunos países ya está llegando, que es muy bueno, porque esto va muy deprisa y generalmente las normas, los criterios y las leyes pues no van tan deprisa como la tecnología, ¿no? Bueno, el Reino Unido, al no estar ahora en la Unión Europea, tira más por su vía y aquí en la Unión Europea nos hemos de poner de acuerdo. Mucha gente en estadios muy diferentes, con intereses muy diferentes. Por ejemplo, Francia y Alemania van a poner muchas barreras a esta legislación porque son dos grandes hubs de la inteligencia artificial en Europa. Y van a poner muchas barreras, lógicamente, porque si no se les van a ir las startups que hay ahí metidas. Cada país, en Alemania está A24 y en Francia está Mistral. Son dos empresas tamaño unicornio que quieren competir con OpenAI. No las puedes regular, no las puedes escañar, no las puedes ahorcar. Entonces no van a aprobar los gobiernos estas leyes. O sea, es que pues no van a ser 4 años, serán 6, 8, lo que sea. Sí, digamos que hay muchos intereses también económicos, sociales. Sí. Muy bien, Cristian. Mira, te hago 2 cuestiones finales también, como te decía, por temas de tiempo que conectan un poco con futuro. La primera es un poquito más personal. Y es qué consejos les das a tus hijos, que sé que tienes hijos, como usuarios de tecnología o pensando en su futuro profesional. Vale, pues rápido. Yo diría, más que consejos, intento ayudarlos a abordar la tecnología, ¿vale? Porque esto de aconsejar desde el adulto cuesta, ¿vale? Y el primer reto que tengo es seguir su ritmo de adopción, ¿vale? Y yo estoy metido en esto, pero ritmo de adopción y entendimiento de cómo lo usan, ¿vale? Porque sus drivers de consumo y la relevancia que le dan es muy diferente a la que le puedo dar yo, ¿vale? Entonces, lo segundo es transmitirles que no tengan miedo a equivocarse, ¿vale? Se pueden equivocar, o sea, hay que caer y volverse a levantar. Es decir, yo he sufrido que un hijo mío comprase en un site fake con clonación de tarjeta de crédito, que comprase en un producto que nunca ha llegado a casa, que subiese una foto en una red social que no era adecuada, que hiciesen un trabajo de escuela con datos fake y luego el profesor le sacase los colores. ¿Vale? No pasa nada, hay que poner una red de seguridad debajo y luego sentarnos y explicar, y oye, mira, fíjate en esto y fíjate en lo otro. Y poco a poco van aprendiendo, porque si tú les coartas, no, a lo que pueden lo hacen, ¿vale? Eso no quita, evidentemente, que en casa hay control de tiempo de consumo de Internet, aplicaciones permitidas en función de la edad, supervisión de su huella digital. Eso existe, ¿vale? O sea, el marco del terreno de juego existe. Pero dentro del terreno de juego hay que dejarles jugar, porque es que si no... Pero has de marcar un terreno de juego, ¿eh? Si no marcas un terreno de juego, eso es un caos. Y sé que para muchos padres es complejo por lo que te decía al principio. Su ritmo de adopción es brutal. O sea, es una pasada. Lo asimilan a una velocidad. Bueno, y luego lo que te diría es que la tecnología va a ser parte de su día a día. Entonces... Yo te diría que no es tanto explicarles la tecnología en sí, sino hacerles entender que es un medio y no es un fin, ¿vale? Y que ellos han de saber apoyarse en ella, desarrollando skills, conocimientos, para desarrollarse como profesionales, en lo que sea, en lo que les dé la gana, ¿vale? Pero que no se queden en la tecnología, porque eso ya está en su ADN.
Coincido mucho contigo, además me gusta mucho lo que decías, ¿no? Que el ritmo de adopción es muy rápido, quizá el de reflexión no tanto. Y ahí sí que ahí sí que como adultos, sin, como dices tú, ¿no? Sin aleccionar, porque también son cosas que también son nuevas, a pesar de que, como decías, pues tú estás más cercano a estos temas, pero este entorno controlado, ¿eh? De aprendizaje, de reflexión, es como, bueno, empezar a nadar. Tírate, yo y estoy cerca de ti para salvarte, porque ya sé que te vas a ahogar un poquito, entre comillas, pero poder estar en un contexto, digamos, controlado en que experimenten y aprendan rápido me parece realmente muy interesante. Pero que traguen un poquito de agua no pasa nada. Es decir, hay que dejarles que traguen un poquito de agua, ¿vale? Yo hago el símil con ir a esquiar, bueno, que te caigas y comas nieve y acabes con el culo dolorido los primeros días. Es parte del aprendizaje, ¿vale? O sea, si te llevo en volandas no vas a aprender. Ese es el reto. Muy bien, Cristian. Pues mira, te haré una última pregunta que en esta cuarta temporada acabo de decidir que la voy a hacer un poco distinta, porque solemos empezar con la misma pregunta y acabar con la misma, que es de qué hablaremos dentro de 10 años. Pero acabo de decir que lo vamos a reducir a 5, porque 10 años me parece demasiado. Así que, ¿de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 5 años? Vale. Me daría mucha pena que no hablásemos de personas, con lo cual yo quiero que sigamos hablando de personas, ¿vale? Evidentemente va a haber tecnología, va a estar la inteligencia artificial, va a estar en nuestro día a día introducida, habrá la web 3, que es la famosa, el sueño húmedo de los usuarios, ¿no? La web descentralizada, que bueno, evidentemente los factores, los poderes fácticos no la quieren, lógicamente, pero ahí está. Habrá humanoides, que esperemos sean algo más avanzado que esos perros metálicos que vemos en el Mobile World Congress cada año. Algún día lo veremos cosas normales. Habrá realidad híbrida, que es el futuro, yo creo, de los metaversos, ¿vale? Es decir, fíjate, híbrida porque no hemos de perder el contexto real en el que nos movemos, que es en el que están las personas. Porque no ha funcionado porque te absorbe y la gente no sabe vivir absorbida. De hecho, una de las cosas que se queja la gente de los mundos inmersivos es que no son capaces de estar más de 20-30 minutos en ellos. Excepto los niños, que esto es otro tema, ¿vale? Pero nosotros no aguantamos más. Entonces, y entonces lo que me interesará mucho es dentro de 5 años ver cómo toda esta tecnología se relaciona con nosotros como personas. Tendremos que hablar de comunicaciones consumer to machine, de machine to machine, de consumer to humanoide, ¿vale? ¿Y esto cómo va a ir? ¿Vale? Porque ya tenemos machine to machine y ya tenemos consumer to machine, pero son cosas muy pequeñitas, se va a popularizar esto. Entonces, allí hay un tema interesante de ver cómo como seres humanos lo adoptamos, le sacamos provecho. Y igual hay casos en los que sí que es verdad que nos están suplantando, no lo sé. Espero, deseo, pongo una velita que no sea así, ¿no? Pero sobre todo personas. Las personas, si dejamos de hablar de personas, pues oye, voy a buscar una isla desierta y me tumbo allí y ya está, se ha acabado. Estoy muy de acuerdo, Cristian, porque además las personas somos las que diseñamos las tecnologías, las que las apagamos si es necesario, las que las cuestionamos, las que las usamos. Con lo cual yo creo que va a ser apasionante seguir hablando de personas más tecnología en ese orden. Yo creo que hoy ha sido una buena muestra de estas excursiones al futuro y de reflexión que las personas que no te conocieran, pues yo creo que te habrán descubierto hoy. Quien quiera saber más de tus proyectos, Cristian, ¿qué les ponemos en las notas del programa? Fácil, en LinkedIn me encontrarán, mi nombre, con Cristian Palau. Ahí publico habitualmente artículos, cosas que cuento de interés. Ahí también está el perfil de mi consultora, de Brain Mixers, y la web de ella. Y a los oyentes que les guste la montaña, salir a correr, pues igual me encuentran por los senderos de Collserola, ¿vale? Que también podemos tomarnos una cerveza y hablar allí en medio, no pasa nada. Muy bien, genial, Cristian. Oye, si utilizar alguna de las herramientas que has mencionado para hacer la síntesis de esta conversación, yo creo que la pondríamos a prueba, porque le costaría mucho sintetizar, pues, de lo mucho que has dicho y muy valioso. La verdad es que yo he disfrutado muchísimo y he aprendido mucho, como siempre que hablo contigo. Y nada, agradecerte pues este ratito compartido. No agendamos ya la conversación. O sea, la IA no nos ha asignado la acción ya de agendarnos en 5 años. Te aseguro que depende de ti y de mí. Y por lo que a mí respecta, repetiremos y repetiremos pronto. Sí, pero por hoy agradecerte mucho este tiempo compartido y todo lo que has compartido con nosotros. Un placer, como he dicho al principio. Un honor poder estar hoy aquí y nada, espero que todo lo que hemos hablado pueda ser de interés para tus oyentes y encantado de compartir el conocimiento. Es un placer. Genial, Cristian. Pues nada, por hoy lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos bien pronto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto.
No sé a vosotros, pero a mí hablar con personas como Cristian me carga las pilas. Son personas que ponen las luces largas sin molestar a los que vienen en sentido contrario y que nos dan buenas pistas sobre el camino que un trabajador del conocimiento puede tomar para avanzar hacia el futuro. Si este episodio os ha parecido útil, agradeceré que lo compartáis en vuestras redes. Encontraréis todos los enlaces, que hoy han sido muchos, mencionados por Cristian, en las notas del episodio, y os invito como siempre a conectar con mi invitado en las redes y a descubrir a más personas interesantes en este podcast y en mi casa digital joanclotet.com, donde podéis saber más de mí y de mi propuesta de valor. Volveremos pronto con más conocimiento y diversión. Hasta entonces, gracias a todos por vuestra atención.